El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño, transmitiendo con mi más grande satisfacción, anhelo, amor, deseo, entrega, compromiso, responsabilidad, equidad, rectitud, conllevado por la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo, en el llamado que mi hermano mayor, Jesús de Nazaret, el Cordero inmolado, el resucitado, el Teantropos, el Dios hombre, el Verbo encarnado, en el llamado que Él me hiciera. Me confió esta gran responsabilidad de ser maestro de su palabra. Les digo la verdad, cuando la persona que Dios usó para decirme, Dios te ha hecho un llamado de maestro, yo tenía una imaginación de ser un maestro de escuela dominical, común y corriente, como tradicionalmente tenemos en nuestras congregaciones. No esperaba llegar tan lejos, no esperaba ser ascendido y promovido por Dios, ser honrado por Dios en este llamado que me hizo, donde me he llevado a diferentes partes y lugares y donde me ha dado las más grandes iluminaciones de las grandes revelaciones que están plasmadas en el texto sagrado y que se plasmaron por inspiración del Espíritu. Doy gracias a Dios por este llamado. Me siento muy honrado, muy complacido de haber recibido el más grande de los llamados. Pablo lo llama el supremo llamamiento. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Si hay algo en este mundo que me apasione más que el llamado que Dios me hizo, pues déjeme decir que no fui llamado o no he entendido el llamado que recibí de Dios. Porque nada me debe apasionar más de lo que Dios me llamó a hacer. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro Briceño para un mundo, como siempre he dicho, para no entrar en redundancia, para un mundo internacional, pasando fronteras, estamos llegando muy lejos, estamos bendiciendo a un pueblo con las verdades verdaderas, la verdad absoluta, las verdades del reino, con el pensamiento de Dios, de lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios, de lo poco que está plasmado del pensamiento de Dios, porque ¿quién puede tomar el pensamiento de Dios en lo absoluto, completo y plasmarlo en un libro? Por favor, la Biblia dice que muchas cosas Jesús hizo, que no hay libros en el mundo en los que se puedan escribir. Cuanto más el pensamiento de Dios. De lo que está escrito en el texto sagrado, en pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, cómo piensan los demonios, los súbditos, de lo que está escrito en el texto sagrado, de lo que los hombres, la forma de pensar de ellos, en su equivocación, en su opinión, en su obstinación, A, B, para ustedes contar. Estamos trabajando, haciendo el trabajo que el Eterno me mandó a hacer. Gracias a mi Dios que me ha mantenido en la sana doctrina, que no me he ido por caminos divergentes, doctrinas cerradas, tergiversadas, distorsionadas, inventos
Gracias al Señor que no tengo ese espíritu de los epicúreos y los estoicos que buscan impresionar a la gente con las cosas que saben y lo que cometen los más grandes errores doctrinalmente hablando. Estoy desarrollando un tema que es parte de un tópico de lo que es el seminario que yo he dado, que está en YouTube, que se llama Conflicto entre dos reinos. Hay uno de sus tópicos que se llama Conociendo nuestro arsenal, pero en esta pasada o esta vez se ha convertido en un tema. Estamos desglosando cada una de las armas, porque debemos, nosotros como guerreros, como creyentes, debemos conocer nuestras armas. Pobre de aquel soldado que no conozca las armas que se le entregaron. No estamos inermes, Jesús muere, resucita, pero no nos dejó inermes, nos dejó armas, pero debemos conocerlas cada una de ellas para aplicarlas, y al aplicarlas pues podamos tener respuesta de Dios por el Espíritu y hay una presencia que tanta necesidad hace en un pueblo, en la iglesia y en el mundo que nos rodea. En esta oportunidad me toca hablar del arma número 4. El arma número 4, que es la coraza de justicia. Según lo que está escrito en Efesios, el capítulo 6, verso 14, Pablo te habla de lo que es la coraza de justicia. Ahora, preste muchísima atención a esto que voy a exponer, muchísima atención, porque acuérdese, ya usted lo sabe, no soy evangelista, no soy profeta, no soy pastor, no soy apóstol, soy maestro. De modo que estás escuchando a un maestro donde te va a presentar un estudio desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático. No estoy jugando al ministerio, sea que Dios me llamó. No estoy inventando. Toma tu apuntador, tu anotador, siéntate, hazme un seguimiento, deja de hacer lo que estás haciendo, dedícale tiempo al estudio de las Escrituras, que esto te va a bendecir la vida. Y presta mucha atención. En cuanto a la coraza de justicia como arma, potente, fuerte, unas cosas impresionantes, conocer todo lo que tenga que ver con la justicia divina. Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse como armadura, de colocársela, cuando Pablo dijo vestidos con la armadura de Dios, entre ellos está la coraza de justicia. Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando se aplica al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza y rectitud, de lealtad, de integridad, de equidad, de santidad, que debe tener todo creyente por causa de su relación con Dios. O sea, relación en cuestión de que somos hijos. Eso es nuestra relación. Nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Pero una cosa es hablar de relación, otra cosa es hablar de comunión, otra cosa es hablar de comunicación. Son tres cosas totalmente diferentes. Nuestra relación es que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Entonces, reitero, hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza, de rectitud, de equidad, de lealtad, de integridad, de santidad, que debe tener todo creyente por causa de la relación con Dios. Eso de que debemos vivir una vida en santidad, en rectitud, en lealtad, en integridad delante de Dios y de los que nos rodean, eso está bien, eso está por delante, yo no tengo ningún problema con eso debe ser así, pero eso no es aplicable a la justicia como arma. Por eso es que con dicha posición estoy en total desacuerdo
por algunas razones que voy a mencionar, y entre ellas es que esto no es bíblico ni es escritural, esta posición. En primer lugar, presta atención, el término griego, del griego koiné, tal como se escribió, como lo escribió Pablo, ese término en griego, ya estamos entrando en un principio de interpretación bíblica que es la etimología de los términos. En primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es dikaiosume. Dikaiosume. D-I-K-A-I-O-S-U-M-E. Que la mayoría de las veces el apóstol Pablo la usó para denotar el don de gracia, ese que Dios impartió a los hombres, por la cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. Ahora, esta justicia, hablando de la justicia divina, de la coraza de justicia, es inalcanzable por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Entonces, afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta, a la ética, a la moral, al vivir en una vida de santidad, de rectitud, de lealtad, de integridad, al tomarlo así de esa forma, es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico. Ya por ahí estamos mal. En segundo lugar, si vestirme de justicia, como muchos lo han aplicado, depende de una conducta intachable. En este implemento de la armadura, que equivale a la coraza, estaremos siempre totalmente desarmados, porque nosotros nunca, mientras estemos en la tierra, en este cuerpo, vamos a alcanzar un estado de santidad total, absoluta. Una vida de lealtad, que es la integridad integral que el hombre logra vivir en todas las áreas de la vida. Eso no lo vamos a alcanzar mientras estemos acá, porque por A o por B, sea que cometamos el pecado porque hacemos planes o proyectos con premeditación o alevosía, o sea que sea por un incidente o accidente o fortuitamente hablando, pero vamos a fallar. Entonces, si el vestirme de justicia depende de una conducta intachable, pues en este implemento de la armadura, que equivale a la coraza, estaremos siempre totalmente desarmados. Ahora, maestro, ¿qué quiso el apóstol Pablo? Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la coraza de justicia? ¿A qué se refiere? Mire, la coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, según como lo presenta el apóstol Pablo, se debe entender como la persuasión, óigame, como la persuasión o el estar persuadido, convencido en el espíritu, no en el alma, en el espíritu. Es el estar persuadido en el espíritu, en la posición. Óigame, no posesión, sino posición que el creyente debe tener del nivel de justicia en relación a Dios. O sea que el estar vestido con la armadura de Dios es entender y aceptar que la misma naturaleza de justicia y la misma condición de justo que está en Dios está en nosotros. Está en el creyente, está en toda persona que ha sido regenerada, que es hijo de Dios, que se le impartió la justicia y la vida eterna, que tiene la naturaleza de Dios.
Es entender que el mismo nivel de justicia que está en Dios, está en Él, está en nosotros. Y esto es por causa de la imputación de la justicia que se dio por el incidente, por uno de los incidentes que se dio en la cruz del Calvario llamado remisión, que muy pocos tienen conocimiento de lo que es remisión, que es quitar de para poner en, que es trasladar. El acto de remisión es cuando Dios amputó de ti y de mí el estado de pecado, de condenación a que estaba en nosotros, en nuestro espíritu, y lo imputó en Jesús, pero amputó de Jesús la justicia y la imputó en mí. Ahora se te prende el bombillo. ¡Ping! Ya entiendo, es cuando Pablo dijo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ese nivel de justicia, el mismo nivel de justicia que está en Dios, está en nosotros, por causa de la imputación de la justicia que se dio por los incidentes, que es la remisión, que dicha posición debe mantener latente en la fe. Mire, escuche esto, que esto no le va a usted a parecer, reprendo al diablo, el maestro Briceño se equivocó, se está desviando, eso es falsa doctrina. Bueno, esto es algo que no todo el mundo lo va a entender, lo que voy a decir ahora. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Óigame el trozo, el grueso que le voy a hablar desde el punto de vista exegético y teológico. Oiga lo que le voy a decir ahora. Dios no es más justo que yo. Ahora, no salga usted diciendo, el maestro Briceño dijo que él es más justo que Dios. Yo no dije eso. Yo no dije que yo soy más justo que Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios no es más justo que mi persona, que yo. No es más justo que yo. Porque el mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. La diferencia es que la justicia que está en mí es derivada, es imputada. Pero la justicia que está en Dios es absoluta, es parte de su naturaleza, es propiedad de Él, a Él nadie se la dio. Pero tengo el mismo nivel de justicia que tiene Él. O sea que si usted me pregunta, maestro, ¿quiere decir que usted no peca? No. El problema es que usted me está confundiendo la justicia con la santidad. Dios es más santo que yo, pero no es más justo que yo. Repito, Dios es más santo que yo, pero no es más justo que yo. Porque justicia tiene que ver con la posición que yo obtengo, la santidad tiene que ver con obras, con prácticas, con ejecución. Le voy a explicárselo mejor. Si yo le pregunto a usted, si a mí me preguntaran, y tómalo como que se lo estuviese preguntando a usted. Si a mí me preguntaran, maestro, ¿Dios peca? ¿En Dios inherentemente hay pecado? ¿En Dios inherentemente hay pecado? Yo le diría que no. Entonces Dios es justo. Maestro, ¿Dios peca? Yo le diría que no. Entonces Dios es santo. Porque ¿dónde está la justicia? En que en Él, inherentemente en Él no hay pecado. En Él no hay estado de pecado. ¿Y dónde está la santidad? En que Él nunca ha cometido pecado. Le hago otra pregunta. ¿En Jesús, en el Espíritu de Jesús, hay pecados? No. Por eso que dice el texto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso el texto dice, y no se halló pecado en él. Entonces, ¿en Jesús hay pecado? No. Entonces Jesús es tan justo como es Dios. ¿Jesús peca o pecó? No. Entonces Jesús es tan santo como es Dios. ¿Eh? Le hago otra pregunta. ¿En el Espíritu Santo hay pecado? No. Entonces el Espíritu Santo es tan justo como es Dios y como es Cristo.
porque en eso está la justicia, en que en Él, inherentemente en Él y en ellos no hay pecado. ¿El Espíritu Santo peca? No. Entonces el Espíritu Santo es santo como es Dios y como es Cristo, porque eso tiene que ver con santidad, el no cometer un pecado. Vamos a la cuarta pregunta, Maestro Briceño. En nosotros como regenerados, como hijos de Dios, como perdonados en Cristo, ¿hay pecados? No, no hay pecado. Por eso dice que el que no conoció pecados por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quiénes somos nosotros? La justicia de Dios. Nosotros no somos pecadores, nosotros pecamos, que es diferente. Pecador es aquel que no ha conocido a Dios, que el pecado, el estado de pecado está en su espíritu. Entonces, en mi espíritu y en el espíritu nuestro como regenerados, como hijos de Dios, ¿hay pecado? No. Entonces somos tan justos como es Dios, como es Cristo y como es el Espíritu Santo. Maestro, ¿nosotros pecamos? Sí. Entonces no somos tan santos como son ellos. Ahí está la diferencia. Entonces cuando yo no entiendo el nivel de justicia que está en mí, que es el mismo nivel de justicia que está en Dios, que aún cayendo en el pecado más horrendo y más sucio y más degradante y más bajo de este universo, yo sigo siendo justo como es Dios, que no soy santo es otra cosa, y que el pecado que acabo de cometer puede atentar en contra del propósito de Dios en mi vida, puede atentar en contra de mi vida misma, puede atentar en contra de mi finanzas, puede atentar en contra de mi familia, puede atentar en contra del ministerio, pero no puede atentar en contra de la vida eterna que está en mí, porque esa vida vino como producto de la justicia. Mientras yo siga siendo justo delante de Dios, la vida eterna se mantiene. Entonces, esto no es fácil entenderlo, pero es lo que dice el texto sagrado, es lo que dice la Biblia, es lo que Pablo presenta y los apóstoles presentan y Jesús presentó. ¿Ya? Entonces, el vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe, que por muy bajo o degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por causa de esa caída dejaremos de ser santos ante la presencia de Dios, pero no dejaremos de ser justos. Seguimos siendo justos, tan justos como es Dios. Y seguimos siendo hijos de Dios porque en nosotros sigue estando la justicia y sigue estando la vida. El Espíritu Santo nunca se va a ir de mí ni se va a apartar de mí. Jamás. Él siempre va a estar en mí por el nivel de justicia y de vida que está en mí. Entonces, el vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que aunque hayamos caído en el pecado más horrendo y más degradante de este mundo, seguiremos siendo justos como lo es Dios. El vestirse de la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta la santidad, más no la justicia. Yo por el pecado dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo. O sea que debemos entender y estar en claro, señores, que hay dos tipos de santidad, que son la santidad posicional y la santidad práctica. Repito, la santidad posicional y la santidad práctica. La santidad práctica tiene que ver con mi actitud, con un estilo de vida, en pensamientos, en dichos y en obras acorde con el carácter de Dios y radica en el alma. Esa es la santidad práctica, tiene que ver con mis actitudes, con un estilo de vida en pensamientos, dichos y obras acorde con el carácter de Dios y que radica en el alma.
La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirse ante la vida. Ya lo dije, de mi forma de pensar, de lo que yo digo, de lo que yo hago, de lo que yo pienso. Si lo que yo pienso, de lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo medito está en contra del pensamiento de Dios, de las demandas de Dios, de los principios del reino, pues yo estoy en pecado, porque eso tiene que ver con la santidad práctica. Eso usted lo entiende, eso está claro. Pero la santidad posicional, es un estado de justicia que se obtuvo por la fe en gracia de Dios y se tiene que disfrutar por la fe. Óigame, vuelvo a repetir, la santidad posicional es un estado de justicia que se obtuvo por fe en gracia. Porque Dios nos amó, amándonos tuvo compasión, teniendo compasión se movió a misericordia, moviéndose a misericordia nos perdonó, perdonándonos regeneró, que la regeneración tiene que ver con impartir la justicia y la vida divina en mi espíritu, y al haber hecho esto, al habernos regenerado, pues nos hizo sus hijos. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso tiene que ver con la justicia divina. Ahora, en cuanto a los estados de santidad, debemos entender que la santidad posicional es un suceso. La santidad posesional es un proceso. Vuelvo a repetir, en cuanto a los estados de santidad, debemos entender que la santidad posicional, que tiene que ver con la justicia, impartida al espíritu del hombre por imputación, por remisión, es un suceso. La santidad posesional es un proceso. Mire, el texto sagrado dice, preste atención a lo que dice el texto sagrado. Cito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas veces hemos leído este texto? Pero por montón. ¿Lo hemos entendido? No lo hemos entendido. Dice, repito, cito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este término que acabo de leer, este componente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, tiene relación con el Espíritu en el proceso de justificación. Pero por otra parte dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto tiene relación con el alma en el proceso de santificación. En el primer párrafo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, tiene que ver con la justicia en el espíritu. Y si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, tiene que ver con la santificación que se da en el alma. Entonces, ¿cómo puede un creyente vestirse con la coraza de justicia si no conoce los valores, las propiedades de la justicia divina? No conoce qué es justicia. Desconoce totalmente qué es la justificación. Señores, ni siquiera tiene conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Cuando yo no conozco los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, señores, ¿cómo tú te puedes decir que está vestido con la coraza de justicia si desconoces totalmente lo que tiene que ver con la justicia? Desconoce los incidentes, tales como redención, remisión, propiciación. Esos fueron los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Incidentes
señores que se le fueron dados al apóstol Pablo y los escribió por inspiración y están plasmados en el texto sagrado en revelación, y que todavía no se le ha sido iluminado a un montón de creyentes o de hijos de Dios que están dentro de la iglesia y no conocen estas verdades. ¿Cómo te vistes con la armadura de Dios en relación a la justicia si no conoces lo que es esto? Por decir algo, conocer los tipos de redención, porque en la cruz del Calvario se dio lo que es la redención, la remisión y la propiciación, pero ¿cuántos tipos de redención hay? Que entre ellos tenemos agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, que son 4 tipos de redención que se dieron en la cruz del Calvario. Estos incidentes, redención, remisión y propiciación, se dio en la cruz del Calvario y nadie nos pudo ver, ni los religiosos que estaban al frente. No lo pudo ver Anaf, que se cree que estuvo enfrente de la cruz en ese momento. No lo pudieron ver los poderes, los políticos. No lo pudieron ver los militares que estaban al frente de la cruz. El populacho, el gentil, el judío. Nadie pudo ver eso. Pero se dio en la cruz del Calvario. Lo que es redención, remisión y propiciación. Entre lo que es redención se dio los 4 tipos de redención: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, que es remisión, de donde se deriva el término remitir, que es propiciación, derivado del término propiciatorio, que es la regeneración que vino como resultado de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el monte del Cranium, de la calavera. Entonces, el desconocer estas verdades en relación a la justicia divina como armamento para el soldado que milita en defensa del reino de la luz es estar totalmente desarmado. Tú sabes que mire, yo estuve luchando, y lo confieso, ¿no? Porque yo no tengo problemas con decir las verdades de mi vida, lo que viví. Yo estuve sumergido en el mundo de la pornografía desde la edad de 18 años hasta los 24 años. De 18 a 24 años, 6 años sumergido en el mundo de la pornografía. No era casado, totalmente soltero, no tenía ministerio todavía. Yo me casé a los 28 años, comencé el ejercicio de ministerio a los 32 años. Estaba totalmente soltero, pero hubo momentos en que me cansé ya de luchar en contra del pecado y decidí no ir más a la iglesia, no seguir más a Dios, porque me sentía como avergonzado, mal, condenado, triste, afligido, apagado, derrumbado, como en la lona, en la lona del cuadrilátero de mis luchas, que no podía con ese pecado. Y llegó un momento en que me abandoné y dije, no lucho más, no sigo más. Me sentí como desechado por Dios, desprovisto del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la oportunidad de Dios. Y más cuando le confesaba a mis líderes, los que me pastorearon en ese tiempo, en relación a este pecado, lo que hacía era que me condenaban, disciplina, me hacían desactivo por ende de las actividades en las que estaba en la iglesia, me sentaban en la banca negra, me señalaban. No tenía ayuda de nadie. Entonces, cuando quería ir a Dios, el diablo me decía, pues estás mal, Dios no te va a escuchar, ya Él se cansó de perdonarte, estás manchado delante de su presencia, estás rayado,
Ya cuando te reconcilian, ni los ángeles se gozan de tanto lo que te has pecado, y reconciliado, y reconciliado, y pecado, y descarriado, reconciliado, reconciliado, descarriado, descarriado, reconciliado. Ya ni los ángeles se gozan. Eres la oveja negra, la más que negra. eh, Estás perdido, ya no tienes remedio. Esa es la voz del diablo, de las tinieblas, y la voz de muchos ministerios que están pastoreando, que están al frente de la iglesia, pero que no conocen las verdades de Dios en relación a la justicia divina. No la conocen. Conseguí una persona, un maestro buenísimo, el cual tuve oportunidad de estar con él 6 años trabajando, y me habló acerca de las verdades del reino eterno en relación a la justicia. Todo esto que te acabo de decir, mira, caes en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, sigue siendo justo delante de Dios, porque el mismo nivel de justicia que está en Dios está en ti. No lo entendía. El pecado afecta a tu santidad, pero no tu justicia. Tú sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo justo delante de Dios. El Espíritu de Dios sigue morando en ti. Cuando tú peques, no te sientas condenado, siéntete mal porque pecaste, heriste a Dios, tuviste una oportunidad para honrarlo, para amarlo, para ser agradecido, y no lo hiciste, de modo que te vas a sentir mal en ese sentido, pero no te sientes condenado, porque no digo 70 veces sí, no digo 7 veces, Él te perdona 70 a las 7, eso es una elevación, un número indefinido, el perdón de Dios siempre está allí. Dios siempre tiene la oportunidad, te está dando siempre la mano. Jesús no es el referee que está en el cuadrilátero para contarte hasta 10 en el momento que caigas por un pecado, para eliminarte. Él no te cuenta hasta 10, te cuenta 70 veces 7, es un número indefinido, hasta que te levantes, te da la mano, te levanta y te da una oportunidad para que sigas luchando. Y el entender esto de la justicia de Dios es un arma que utilicé para luchar, para defenderme en contra de ese tipo de pecado, más de las condenaciones del diablo, de las tinieblas, más del pensamiento de los hombres que no entendían esta verdad, de que me pastoreaban, pero que me mal pastoreaban, porque no me decían la verdad en relación al asunto, no conocen esa verdad. Y entendí y logré luchar, logré salir de ese estado de pecado. Era un Frankenstein que yo mismo había creado, como la ciencia ficción del doctor Frankenstein, que creó un monstruo, y al final de la jornada ese monstruo le llamaban el monstruo de Frankenstein, y ese monstruo lo logró destruir a él al final. Pues en mí se había levantado la pornografía como un monstruo, como un Frankenstein que yo mismo había creado. Me había lanzado como en un pozo sin fin, en un abismo donde no podía salir, pero era tanto por la condenación que los que me rodeaban me daban, y las mismas tinieblas, y la gente que no conocía lo que es justicia, pues me condenaban. Y me hundían, no me ayudaban. Hasta que conocí a este hombre, Dios puso a este hombre por delante y me ayudó a salir de allí. Y hoy soy libre de la pornografía, gracias a Dios me libré de más de 40 años. Tiempo que tengo libre de esa maldición, gracias a Dios por eso. Por conocer estas verdades he logrado ayudar a muchos a salir de allí. Un gran número de ministerios sumergidos en la pornografía, en la inmoralidad sexual, los he ayudado a salir de allí cuando conocen estas verdades del reino. Que estas verdades no me deben llevar a mí al libertinaje. Bueno, si yo peco y sigo siendo justo delante de Dios, pues viva la pepa, voy a seguir pecando. No. Pablo dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero esto no quiere decir que vamos a estar pecando para que la gracia abunde, no. La gracia abunda es como armas para que salgas de allí, y yo la usé para salir. Operé en la coraza de justicia, puse el pecho, y la coraza que estaba enfrente de mí de justicia me libró de los dardos del diablo, de las acechanzas y de las acusaciones de mis enemigos o de mis ministerios que no entendían estas verdades. Y aquí estoy, libre. Pero ¿por qué funcionó la justicia como arma? Porque conozco lo que es justicia. Yo escribí un libro que se llama La Fuerza de la Justicia, está en Amazon,
búsquelo, ponga La Fuerza de la Justicia, Maestro José Briceño, ahí le va a salir, cómprelo. Si está en Amazon, llévese ese libro, léalo para que usted se dé cuenta. Todo lo relacionado a la justicia está allí en ese libro. Esto es un arma potente. Hoy soy libre. Si llego a cometer un pecado, no me siento condenado, me siento mal porque herí a Dios, porque tuve una oportunidad para amarlo, para demostrarle mi amor, no lo hice, para honrarlo, no lo hice. Tuve una oportunidad para ser agradecido, no lo hice. Por causa del pecado puedo atentar en contra de su propósito, atenté en contra de la comunión, pero no de mi relación, sigo siendo hijo de Dios. Y sigo batallando, y sigo luchando, y aquí estoy, en pie, luchando con el pecado, con el diablo, con las tinieblas, con mis propias concupiscencias en el sentido malo, con los deseos que se levantan a veces de querer hacer lo malo y no lo bueno. Y lucho y sigo luchando porque estoy en este cuerpo de carne y de hueso, de sangre. Y lucharé y seguiré luchando y me levantaré. Y si caigo me vuelvo a levantar. No me voy a resignar al pecado, no me voy a abandonar porque conozco el nivel de justicia que está en mí, que soy tan justo como es Dios. Y además de eso tengo un intercesor a la diestra de mi Padre que es Jesús. Y además de eso tengo el Espíritu Santo que está en mí, morando en mí, que nunca me abandonará. Por muy bajo que caiga en el pecado, Él siempre estará conmigo. Hará la obra de preservación y me levantará. Terminará en mí la obra. Aquí está el Maestro Briceño. Estamos avanzando, pero usted debe conocer todo lo que tenga que ver con la justicia. Por eso le recomiendo mi libro. Por favor, mi libro que está en Amazon, búsquelo, Maestro José Briceño, La Fuerza de la Justicia. O de no poderlo comprar, yo lo tengo acá en mi existencia. Usted me llama, yo vivo acá en Dallas, en Texas, me llama por el número de mi teléfono y se lo hacemos llegar a Huerta de Correo. Usted solamente deposita en el banco y eso lo hacemos llegar a Vuelta de Correo. Ok. En nuestra próxima clase vamos a hablar del apresto del Evangelio de la Paz. El apresto como calzado. ¿Cuál es el calzado ahí? Es el Evangelio, es la paz. ¿Cuál es, maestro? ¿Qué aplicación se le ha dado tradicionalmente a esto? Vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes uno decirle que no dejen de orar por mí. Oren mucho, cúbranme mucho en oración, manténganme en oración. Esa es la ofrenda más grande que usted pueda dar. La oración del justo puede mucho. Pido al grupo de intercesores que están en diferentes iglesias que me escuchan que oren mucho por el maestro Briceño, por su familia, por sus hijos, por mi estado migratorio acá en los Estados Unidos, porque pronto venga a mi residencia. Oren mucho por mí para que el Espíritu de Dios haga el trabajo. 2, no dejen de compartir estos mensajes. Síganos compartiendo, por favor. No se queden con estos mensajes, compártanlo. Si tienes un canal de YouTube, baja el audio, pon la imagen y saca el mensaje, no te quedes con él. Vamos a llenar el mundo del conocimiento de Dios, vamos. 3, busca nuevos suscriptores. Llámate a la gente, mira, suscríbete en el canal del Maestro Briceño, recibimos una oferta de YouTube. Si llegamos a los 10,000 suscriptores, hay una oferta muy buena en todos los sentidos. Vamos a ver, 10,000 suscriptores queremos tener, ya tenemos 6,200 creo que vamos, queremos pasar de allí. Suscríbete o llama a la gente que se suscribe al canal, compártele estos mensajes. 4, mi libro, hay un libro que ya estoy pronto en sacarlo, más tardar 20 días ese libro está en el camino. Se llama Santidad Genuina, un libro que ya nos mandamos lo que llaman la tripa a la tipografía y a la editorial Reveilum, Revelación e Iluminación Compañía Anónima. Lo enviamos para que este libro salga al mercado. Pronto estará en el mercado. ¿Cómo adquirirlo? Llámenos.
por los teléfonos o escríbanos a nuestro correo, pregunte, maestro, cómo podemos adquirir el libro. Y lo otro es, agradezco a todos los que han aportado una ofrenda para este ministerio. De esto vivo. Gracias a Dios por los que han sido generosos, los que han entendido lo que es ser un agente generador de los bienes de Dios, donde el dinero que reciben de Dios imparten y aportan a los ministerios, y conforme aportan reciben para seguir aportando. Se convierten en agentes generadores de los bienes. No dejan de recibir, no dejan de dar, no dejan de dar, no dejan de recibir. Gracias por los que aportan a este ministerio, gente que son agradecidas, que han entendido lo que está en el texto sagrado, que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Porque, señores, si tú te estás instruyendo a través de este ministerio y Dios te está bendiciendo, oye, yo no lo veo bien que te cierres y no des una ofrenda. Si no tienes, bueno, ya yo dije que la oración es la mayor ofrenda que puedes darme, ora mucho por mí, pero también necesitamos un aporte financiero. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí está nuestro correo y está nuestro teléfono, los caracteres, ahí la imagen que tú ves al frente, ahí está. Nuestro correo, nuestro teléfono, llámame, escríbeme por WhatsApp o llámame por teléfono o escribe el correo preguntando cómo hacemos, maestro, para hacerte llegar una ofrenda. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.